Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Este que le habla es el evangelista Carlos Vales. Para mí es un orgullo, un placer y un privilegio poder estar hoy aquí con ustedes. Y hoy el Señor ha puesto una palabra que realmente, de verdad, quiero compartir con cada uno de ustedes. Y se encuentra en Hechos 7, versículo 60. Hechos 7, versículo 60. Y dice así: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vuelvo a repetir. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, yo te doy gracias, mi Dios amado, por el privilegio, mi Dios, de poder predicar esta palabra, mi Dios. Te pido y te ruego, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy te quiero hablar, ¿verdad?, de una historia muy importante, pero antes de esto te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien no te ha juzgado injustamente? ¿Algo por algo que tú no hayas hecho? Creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado eso. Alguien nos ha juzgado por haber cogido algo en la nevera que no habíamos cogido. Pero hay personas en la vida que han sido juzgadas injustamente y han sido enviadas a la muerte capital. Y por ejemplo, hay un ejemplo que quiero contarles, ¿verdad? Es de este hombre que se llama Walter McMillan. Y este hombre en el 1987 fue juzgado inocentemente de la muerte de Rhonda Morrison. Este hombre estuvo alrededor de 5 años intentando de batallar, intentando de demostrar de que él no era culpable. Y hubo una persona que creyó en él que se llamaba Brian Stevenson. Y este hombre lo ayudó en todo el proceso. Hasta que 5 años más tarde este hombre pudo probar su inocencia. Le preguntaron cuando salió de la cárcel y le dijeron: ¿cómo tú estuviste positivo durante todo el proceso tuyo, aún sabiendo de que ibas a morir? Y una de las cosas que dijo este gran baluarte, digo yo, fue que él dijo: me mantuvo la fe, me mantuvo la mano del Señor. Nunca dudé en el Dios de mi justicia, nunca dudé en el Dios que puede hacer algo diferente en mi vida. Y hoy yo te vengo a hablar de una persona que realmente también pensó de igual forma. Por eso el tema de hoy le he titulado Juzgado pero salvado. Vuelvo a repetir, juzgado pero salvado. Y el hombre que te vengo a hablar es de el gran mártir Esteban. Una persona que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De que marcó un antes y un después para la iglesia primitiva. Este hombre poseía dones, hacía milagros y prodigios, y aún siendo un discípulo, este hombre hizo algo diferente en la historia. Este hombre pudo marcar un antes y un después, un precedente. Yo diría que este hombre lo podemos catalogar como el aguijón de la carne de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque habló con denuedo, habló con pasión, habló con conmoción y con palabras de sabiduría del daño que estaba haciendo estas personas de no creer en el Espíritu Santo. Este hombre fue elegido entre los 7 y lo tomaron para una misión muy importante, para darle comida a las viudas. Los apóstoles pudieron ver algo en él diferente porque la gente hablaba bien de él.
decía que estaba lleno de poder y de gracia y de que hacía señales y prodigios. Pero siempre hay personas, ¿verdad?, que te quieren ver mal, que te quieren juzgar. Y hubieron personas que lo juzgaron inocentemente y empezaron a hablar blasfemia en contra de él. Sin embargo, este hombre siguió predicando la palabra de Jesús y de que el poder del Espíritu Santo podía cambiar, podía transformar a las personas. Este hombre fue llevado ante el Sanedrín y fue llevado entre ellos y los cargos que lo estaban acusando eran casos blasfémicos. Tú sabes, casos de que no eran verdad. Estaban diciendo que este hombre estaba hablando en contra de la ley de Moisés, de que estaba hablando en contra del templo, pero sobre todo que estaba hablando en contra de Dios mismo. Este hombre se para frente al Sanedrín y empieza a hablar su discurso, pero de una manera bien interesante. Empieza llamándolos hermanos y padres. Hermanos y padres, aquí vengo a presentarme yo, a hablar del discurso de lo que ustedes me están acusando. Pero voy a hablar más de eso. En otras palabras, él dijo, él venía a presentarle de que no solamente ellos estaban haciendo algo injusto, sino que también ellos estaban haciendo algo que no era justo también. Ellos estaban haciendo algo diferente. Y cuando él empieza a hablar, empieza a detallar la historia de lo que el pueblo estaba haciendo, de lo que el pueblo había hecho, porque habían crucificado al justo, al Mesías, al que había venido por ellos, el que había venido a dar la vida por ellos. Sin embargo, ellos siempre rechazaban el Espíritu Santo y Esteban se levantó y dijo, ¿sabes qué? Hoy me toca hablar a mí. Hoy me tengo que defender yo. A lo mejor ustedes me están juzgando del templo, de que hablo blasfemia sobre el templo, de que hablo en contra de la ley de Moisés, o de que hablo en contra de Dios. Y eso no es así. Ustedes todavía no han podido ver que aquel que vino por ustedes, que dio la vida por ustedes, nos dejó el Espíritu Santo y todavía ustedes no reciben al Espíritu Santo porque están pensando en sus propias opiniones. Y sin embargo, él empieza su discurso y empieza a detallar detalladamente todas las cosas que el pueblo, que el concilio estaba haciendo en contra de él. Empieza desde la historia y le dice, ¿saben qué? Vamos a detallar entonces para que puedan entender. Cuando Dios llamó al padre de nosotros, Abraham, lo llamó en una tierra lejana, lo llamó en Mesopotamia, no lo llamó en la tierra santa. Y cuando él los cogió para un propósito en específico. Y de ahí empieza a hablar de los patriarcas. Le dice, ustedes hablan de que los patriarcas, pero los patriarcas también fueron llamados en tierras lejanas. Es más, le dice ellos, los patriarcas fueron escogidos en un transcurso de la vida. Y estuvieron todo el tiempo la mayoría del tiempo viviendo en Egipto. Y ustedes dicen que este templo es solamente donde se encuentra Dios y no es así. Ustedes todavía no han podido entender que no es la estructura, es el Dios de la estructura. El templo que ustedes están adorando, el templo que ustedes creen que es lo máximo, no es solamente el templo, no se enfoquen en el templo, sino en el Dios que está dentro del templo. Y ese fue su mensaje, fue directo ante ellos. Y va más allá en la historia, le dice, y así de igual forma ha venido Jesucristo, dio su vida por nosotros, para que ustedes pudieran tener perdón de pecados, para que pudieran tener una relación directa con el Dios de los ejércitos. Sin embargo, ustedes no quieren tener esa relación. Ustedes están enfocados en sus propias creencias. Y empieza a detallarle, le dice, es más, vámonos a ir más allá en la historia. Los mismos patriarcas vendieron a José. Y José, aún siendo gobernante en Egipto, perdonó sus pecados ante ellos. E igual hizo también Jesús con nosotros. Jesús se paró en la cruz del Calvario, dio la vida por ti y por mí. Y aún así perdonó nuestros pecados, porque quiere tener una relación con ustedes. No se enfoquen más en el templo, dijo ellos. No se enfoquen en la estructura. Enfóquense en el Espíritu Santo. Enfóquense en aquella persona que ha dado la vida por ustedes. Es más, le dice él, vamos a irnos más allá. Cuando Moisés llegó a donde ustedes no reconocieron a Moisés como el libertador. Primeramente lo echaron fuera y se tuvo que ir 40 años al desierto, allá en Egipto. Esas eran las palabras que le estaba diciendo Esteban. Y le dice, y aún así, él vino y volvió, porque el Señor le encomendó para llevárselos ustedes de esta tierra, de la tierra que los tenía esclavos. Y pasaron con él el mar.
Y Dios les proveyó en el camino y aún así sus corazones todavía querían estar en Egipto. Todavía querían ser esclavos de ese viejo plan. Le dice, pero aún más nos vamos más allá. Se pusieron a adorar a un becerro de oro. Cuando Moisés no bajó de la montaña, ustedes se pusieron a adorar un becerro de oro. Han sido ustedes rebeldes en contra de Dios. Y le dice, y para el tiempo del profeta Moloc, de Amós se pusieron a adorar a Moloc, a un Dios ajeno, o un Dios que no le da nada a ustedes. En vez de estar adorando al Dios de los ejércitos, al mismo Jehová, que los sacó de la tierra, que los trajo ustedes que los sacó de allá para darles bendición. Y hizo lo mismo, le envió a ustedes al Hijo. ¿Y qué hicieron ustedes? Le dice él. Cogieron y lo crucificaron. Cogieron y lo crucificaron y no creyeron en él. Como primeramente también no habían creído en Moisés. Como no habrían creído tampoco ni en el mismo Josué. Han hecho ustedes estas cosas en contra de Dios. ¿Por qué son tan rebeldes y no se pueden enfocar de que Dios realmente envió el Espíritu Santo para estar con ustedes? Pero el pueblo o el Sanedrín estaba sordo. Ellos se enfocaban más en aquella estructura. Querían tenerlo todo en base en una estructura. Y Dios no está metido en una estructura. No, Dios está metido dentro de nuestros corazones. Dios está viviendo dentro de nosotros. Y eso es lo que Él quería decirle. No se enfoquen más en la estructura. Enfóquense en el Dios de la estructura. Dejen que el Espíritu Santo tome control. He predicado y predico con de nuevo esta palabra. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que aquel que dio su vida por nosotros ha enviado al Espíritu Santo para estar con nosotros. Este hombre fue el primero que pudo entender que el judío y el gentil eran hermanos, que habían llamado para un propósito, que habían sido escogidos por el mismo Dios. Y este hombre, cuando está dando este gran discurso frente a ellos no les gustó que este hombre estuviera marcando las fallas de cada uno. Ellos era más fácil marcar las fallas de él, pero no eran fácil de escuchar lo que tenían que escuchar. ¿Por qué? Porque tenían oídos sordos. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nos hacemos de oídos sordos cuando el Señor nos está llamando, cuando el Señor quiere hacer un plan con nosotros. El Señor te dice, mira, ven a mis brazos. Ven a mis brazos, yo estoy aquí. Es el día que que podamos comenzar a entender que el Señor quiere un plan con cada uno de nosotros, que ha enviado el Consolador para guiarnos durante el camino. Pero Esteban tuvo que ser directo con estas personas. Él se va más y le dice, ustedes no han podido entender, son duros de cerviz, duros de corazón, incircuncisos. ¿Por qué él le estaba diciendo esas palabras? Le decía esas palabras porque ellos estaban escuchando en su propia opinión. Y no dejaban que el Espíritu Santo empezara a obrar en la iglesia primitiva. Y este hombre le tuvo que decir, son duros de cerviz. Y cuando yo escucho estas palabras, también pienso en nosotros. Pienso en nosotros cuando hay una persona que te está hablando en tu proceso y te está diciendo, ven a los pies de Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos duros de cerviz. Nos ponemos duros de corazón y no queremos escuchar hasta que estamos dando duro en el proceso. A donde estamos que no podemos solo. Y el Señor permite estos procesos. ¿Tú sabes por qué permite el proceso? Para que nos podamos acercar a Él. Para que podamos entender que Él es el único camino. Que Él es la verdad y es la vida. Y que está buscándote. Que quiere tener una relación contigo. Quiere entregarte ese poder. Ya tú has sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero te voy a decir, quiere bautizarte con el poder del Espíritu Santo. Y Él le dice específicamente estas palabras. Ustedes son duros de cerviz. Han seguido a los profetas. Es más, le dice, han matado a los profetas. Ustedes los mataron. Y cuando Él está diciendo estas palabras, a mí me viene y me da un recuento en mi vida. Porque me pongo a mirar y quiénes fueron. Hubieron 3 asesinatos en la iglesia. 3 asesinatos. No en la iglesia, entre el Sanedrín y el concilio. Dios Padre envía a Juan el Bautista para que dé el camino. Para que predique que Él es el que abriendo el camino. Y fueron ellos quienes lo juzgaron, fueron ellos quienes lo mataron.
El Padre envía también a Jesús. Y ellos no creyeron en Jesús, no creyeron en el Mesías y también lo juzgaron. Y ahora el Padre todavía estaba dándole una tercera oportunidad, enviando a Esteban, diciéndole, mira, el Espíritu Santo es el camino. ¿Y qué hicieron ellos? Callaron a Esteban, lo pedrearon, empezaron a hacerle la guerra a Esteban y mataron a Esteban lamentablemente. ¿Por qué? Porque no querían escuchar. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Vemos personas que Dios está levantando en el camino y nosotros como congregación y como iglesia le hacemos un stop. Hay que tener claro que mira, Dios envía personas, que Dios levanta personas y las levanta para llevar un mensaje de salvación. Los llama para llevar un mensaje de arrepentimiento, para que puedan venir a los pies de Cristo. Porque yo no soy el que salvo, no. Yo solamente soy un portavoz de su palabra, para decirte que en Él hay vida y hay esperanza. Y hacemos nosotros estas cosas lamentablemente. Yo veo la historia de Esteban y se asimila tanto a lo que vivimos hoy en día en congregaciones, en iglesias, en concilios. Dios levanta a una persona con denuedo, con humildad, con carisma. Y nos ponemos a escribir tonterías en un Facebook. Habla con denuedo, sabe de la palabra, pero todavía le falta. Mire, Dios escogió a Josías a los 8 años de edad. Esto no se trata ni por edad. Esto se trata de relación. Relación con aquel, con el Creador. Que tengamos una relación directa con Él. Y por eso Esteban tenía que atacarlos. Los atacó fuerte para que pudieran cambiar en sus corazones. Pero la historia de Esteban es que tú tienes que imaginártela. Tú tienes que hacerte un mental picture. Tienes que ponerte a pensar cómo este hombre estuvo frente al concilio. Yo me imagino a toda esa gente parada ahí de frente. Y él hablando con ese denuedo. Dice la escritura que cuando ellos lo vieron, su rostro resplandecía como de un ángel. Imagínese cómo era este hombre. Hablando con esa pasión. Hablando del amor de Cristo. Pero todos ellos estaban en su contra. Todos ellos en su contra. Y mientras ellos más hablaban en contra de él, él con más pasión seguía predicando. Él con más pasión seguía hablando de Jesucristo, del daño que le habían hecho, del proceso que le había pasado, de cómo Jesucristo cambia vidas. Pero ¿qué hicieron ellos? Decidieron juzgarlo. Dice que cuando ellos escucharon todas estas palabras, empezaron a crujir sus corazones, a ponerlo fuerte, a taparse los oídos porque no querían seguir escuchándolo. Y así hacemos de vez en cuando nosotros. Viene una persona a darnos un mensaje, a darnos una palabra de aliento y no los queremos escuchar. Ahí viene el religioso. Ahí viene el aleluya. Te digo algo. Cuando Dios envía a una persona es porque te quiere dar un mensaje. Recibe ese mensaje. Escúchalo. A lo mejor el Señor está hablando a tu corazón, hablando a tu vida porque quiere cambiarte. Y lo que me sorprende de esta historia es que fueron ellos mismos quienes juzgaron a Esteban. Fueron ellos mismitos que lo apedrearon. Dice en un momento que Esteban está frente a ellos y dice, y puso los ojos al cielo. Puesto los ojos al cielo. Vio los cielos abiertos y al Hijo a la diestra del Padre. Wow, yo siento una presencia de Dios. Al Hijo al lado del Padre. Ahora usted imagínese este momento, la gente gritando, la gente hablando en contra de él, más de 100 personas hablando en su contra, y este hombre, en vez de tomar una postura negativa, lo primero que hizo fue poner los ojos al cielo. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que en momentos de dificultad, no importa lo que estén hablando alrededor, no importa lo que la gente esté diciendo de mí, mis ojos van a ir primero al cielo. ¿Por qué van a ir primero al cielo? Porque el único que me va a salvar, el único que me va a ayudar en mi situación va a ser aquel que está allá arriba. Sus ojos fueron puestos al cielo. Y dijo, y vi al Hijo del Hombre. Y vi al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Este hombre en su momento más difícil, en su momento más trágico, él puso sus ojos en el cielo y vio los cielos abiertos mientras la gente empezaba a hablar en su contra, mientras la gente quería hacerle daño. Y decían la gente y empezaban a gritar, ¡apredéenle! ¡apredéenle! Usted se imagina esa situación.
Sáquenlo de la ciudad y apedréenlo. Y a mí eso me daba como que yo decía, wow, este hombre pasó un proceso tan difícil, un hombre con tanto denuedo, un hombre con tanto carisma, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de poder. ¿Y qué le pasó? La gente lo juzgó. La gente lo juzgó, porque no lo juzgó Dios, lo juzgó la gente, porque no pudieron ver lo que él cargaba. Ahora, cuando yo escuchaba, cuando leía ese versículo que decían apedréenle, venía a mí la historia de Jesús, cuando estaba parado frente a todo el mundo, y estaba Pilato, y estaban los del Sanedrín ahí al frente, y gritaban, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Usted se imagina ese momento. ¿Cómo Jesús habrá mirado a todo el mundo en ese momento? ¿Usted cree que Jesús los miró con coraje? No. ¿Usted cree que Jesús dijo, Padre, no los recibas en el cielo? No. Jesús los miró con amor. Nos miró a todos nosotros con amor, porque no importó el daño que hemos hecho en su contra. Lo que Él quiere es que recibirte. Lo que Él quiere es que tú vengas a sus pies, que tú puedas recibirlo como su único Salvador, como tu único Salvador. Y de igual forma hizo este hombre. De igual forma este hombre no habló en contra de ninguno de los que estaban juzgándole, no. Él puso sus ojos en el cielo. Él puso su mirada en Jesús, que era el único que lo iba a salvar. Y dice la Escritura que este hombre empieza a gritar, ¡Jesús! Imagínense ese momento, ¡Jesús! ¡Recibe mi espíritu! ¡Wow! ¡Wow! En el momento que iba a ser apedrado, este hombre empieza a clamar, ¡Jesús! ¡Recibe mi espíritu! ¡Wow! Sorprendente. Cuando este hombre está diciendo esas palabras, me acuerdo a Jesucristo en la cruz del Calvario hablándole al Padre. Padre, en ti yo encomiendo mi espíritu. Padre, yo encomiendo mi espíritu a donde ti. ¡Wow! Cuando lo estaban juzgando, cuando también estuvo en aquella cruz. Es sorprendente. Cuando tú te pones a mirar la historia de este gran baluarte, tú dices, wow, qué proceso tan difícil. Y lo sacan afuera. Y lo sacan fuera de la ciudad y comienzan a apedrearlo. A tirarle piedras. A tirarle piedras para matarlo. Y dice la Escritura que él dijo las siguientes palabras. Padre, no tomes en cuenta su pecado. Padre, no tomes en cuenta que me están apedreando. Padre, no tomes en cuenta que la gente está hablando de mí. Padre, no tomes en cuenta que aquel me quiere hacer daño. Padre, no tomes en cuenta. Ese es el modelo que Esteban nos quiere enseñar a nosotros. Que aunque alguien quiera hacerte daño, perdónalo. Que aunque alguien quiera hacerte hablar mal de ti, perdónalo. La Escritura es muy clara. Dice el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil perdonar a alguien que te hizo daño. Yo sé que es difícil ver a alguien que tú amabas, que te esté apedreando, que te esté juzgando. Yo sé que es difícil. Pero el Señor nos enseña en sus Escrituras que lo tenemos que amar. Que lo tenemos que perdonar. Y eso fue lo que hizo Esteban en aquel momento, mientras las piedras corrían hacia él para morir. Las piedras corrían, él gritaba, Padre, perdónalos. Igual hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. En aquella cruz encomendó su espíritu y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué momento tan trágico. Qué momento tan trágico, pero a la misma vez un momento que trajo un cambio. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo y nos permitió tener una relación directa ahora con el Padre. Y Él dijo, no se preocupen, vayan a Jerusalén, porque allí va a llegar aquella promesa del Padre que se llama el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Hechos 1:8. Y así mismo ha sido. De igual forma, Esteban, cuando vio que los cielos se abrieron, estaba viendo el poder
del mismo Espíritu Santo, pudiéndole dejando ver al Hijo y al Padre, encomendando su espíritu en aquel momento. La Escritura dice que después que dijo esto, durmió. La Escritura dice también que Jesús dice: el que cree en mí no morirá, tendrá muerte. No tendrá muerte, vida eterna. Hay que creer en el Señor. Hay que creer en Jesucristo. Hoy es el día de que nosotros podemos empezar a hacer un cambio en nuestras vidas, aceptar al Señor como nuestro Salvador. Mira la historia de este gran baluarte. Por eso el tema le puse juzgados pero salvados. Porque aunque el mundo te juzgue, aunque las personas te señalen, hay alguien que te ama y que te quiere salvar. Hay alguien que se preocupa por ti. Hay una persona que ha dado su vida por nosotros para que tú tengas vida y vida en abundancia. Para que tú tengas bendiciones. No hagamos como hicieron estos judíos. Se enfocaron solamente en la estructura. Pensaron de que Dios era un Dios de estructura. Y Dios no es un Dios de estructura. Dios no se queda enfocado en una estructura. No, Dios vive dentro de ti. Dentro de tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Y esto fue el mensaje que Esteban quería llevar. Esteban quería llevarle a ellos que ellos podían tener más que un templo, una relación con el mismo Cristo. Que más que tener un templo, podían tener un contacto directo con el mismo Jehová de los ejércitos. Ellos pensaban que Dios solamente estaba en aquel templo. Se equivocaron. Se equivocaron. Es más, Esteban le dice en un momento, le dice: ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan que ustedes lo que tenían era un tabernáculo? Y el tabernáculo era movible. Y ese mismo tabernáculo pasó de manos de estar con Moisés a donde estuvo con Josué. Y de Josué hasta donde David. Y fue David que quiso hacer un templo, pero a él no le fue permitido, sino a Salomón. El profeta Isaías dice que le dice al pueblo que estas mismas palabras le dice, te las voy a leer porque es poderoso. Dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi reposo? ¿He no hecho yo todo en la tierra? Ellos se estaban enfocando en solamente una estructura cuando se podía enfocar en el Señor. No te enfoques en cosas pequeñas. Enfócate en lo grande que se llama Jesucristo. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día de que nadie te viene a juzgar. Hoy yo te vengo a presentar un camino. Hoy yo te vengo a presentar al Cristo de la gloria. Aquel que puede hacer algo en tu vida. Carlos Vales no puede hacer nada. Yo solamente soy un portavoz. Un portavoz de su palabra para que la palabra que yo predique llegue a tu corazón para que tú lo puedas recibir a Él. Y Dios va a hacer un cambio. Algo que aprendemos de este hombre, que este hombre predicó con pasión, que este hombre predicó con denuedo, que este hombre era humilde, que este hombre era lleno de poder, lleno de fe. Y que este hombre hizo un cambio, porque después de su muerte hubo un gran avivamiento. Después de su muerte, Dios escogió a una persona que se llamaba Saulo de Tarso. Porque mientras él estaba siendo apedreado, dice la Escritura que tomaron sus vestiduras y las tiraron a los pies de Saulo. Saulo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Casi dos cuartas partes del Nuevo Testamento han sido escritas por el apóstol Pablo, dirigido, ¿verdad? Y escritas por el Espíritu Santo. Hoy es un día de cambio. Juzgados pero salvados. No importa que el mundo te juzgue. Hay un camino. Y ese te quiere salvar y se llama Cristo. Si tú tienes alguna petición que tengas, por favor, escríbeme.
Evangelista Carlos Vales por Facebook y Messenger. Si no has estado en mi página, por favor dale like, comparte este video. Estamos en varias páginas transmitiendo a la misma vez. Queremos que otras personas sean edificadas. Si tú quieres aceptar al Señor, por favor te ruego y te pido que me escribas al Messenger, que quiero estar orando por ti. Quiero textearte y darte las felicidades de haber aceptado al Señor. Porque es un camino, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y va a ser un cambio diferente en tu vida. No permitas que el enemigo siga robándote tu bendición. Recuerda, Dios es el camino, la verdad y la vida. Juzgados, pero salvados. Será hasta la próxima. No te olvides, por Messenger, escríbeme tu petición, Evangelista Carlos Vales. Y también nos puedes seguir por Matrimonios Unidos por el Evangelio, por Facebook. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Y espero que este mensaje haya sido de edificación a sus vidas. Dios les bendiga.